Mi vecino cava su patio trasero cada noche a las 3 de la madrugada. Finalmente descubrí que está enterrando. Almohadilla parte 1, el nuevo vecino. Compré mi primera casa en la primavera de 2023. No era gran cosa, un pequeño rancho de 2 habitaciones en un suburbio tranquilo a las afueras de Portland, pero era mía. Después de años tirando dinero en alquiler, finalmente tenía algo que me pertenecía. El vecindario era perfecto. Calles arboladas, césped bien cuidado, el tipo de lugar donde la gente todavía se saludaba. La casa de al lado había estado vacía durante meses cuando me mudé. Según mi agente inmobiliario, el dueño anterior había fallecido, y la familia se estaba tomando su tiempo para resolver el patrimonio. No me importaba tener una casa vacía al lado. Significaba un vecino menos de que preocuparme, una persona menos con quien hacer conversación mientras sacaba la basura. Eso cambió a finales de junio cuando vi el camión de mudanzas. Estaba en mi jardín delantero intentando arreglar un aspersor, cuando una SUV negra se estacionó en la entrada de al lado. Un hombre salió. Finales de 60, tal vez principios de 70. Delgado, con cabello blanco y barba bien recortada. Usaba pantalones caqui y una camisa abotonada a pesar del calor. Parecía un profesor retirado o tal vez un bibliotecario. Saludé con la mano. Me miró por un largo momento, lo suficientemente largo como para hacerlo incómodo, luego dio un ligero asentimiento antes de desaparecer dentro de la casa. No era el tipo más amigable, pero ¿qué importa? No estaba buscando un mejor amigo. Estaba buscando un vecino tranquilo que se ocupara de sus propios asuntos. Y durante las primeras semanas, eso es exactamente lo que obtuve. Supe que su nombre era Richard por el correo que ocasionalmente se entregaba en mi casa por error. Richard Castellano. Vivía solo. Sin esposa, sin hijos que yo haya visto jamás. Tenía horarios extraños, veía su auto salir a horas raras, 2 de la madrugada o 4 de la madrugada, y regresar horas después. Pero era tranquilo y su jardín era impecable, así que no le di mucha importancia. Entonces llegó la noche en que escuché la excavación. Almohadilla parte 2, el sonido. Era un martes de julio. Me había acostado alrededor de las 11, me quedé dormido viendo algo en Netflix. Me desperté de repente a las 3:17 de la madrugada, lo recuerdo porque revisé mi teléfono con un sonido rítmico. Metal golpeando tierra. Raspando. Cavando. Al principio pensé que estaba soñando. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, me di cuenta de que el sonido era real. Y venía de al lado. Me levanté y fui a la ventana de mi habitación. Mi casa y la de Richard estaban cerca, tal vez 20 pies separándonos. Desde mi ventana, podía ver directamente a su patio trasero. Había suficiente luz de la luna y de la luz de su porche trasero para distinguir una figura. Richard. Estaba en su patio trasero, pala en mano, cavando un hoyo. Me quedé allí mirando durante tal vez 10 minutos. Cavaba con propósito metódico y constante. No frenéticamente, no como si tuviera prisa. Solo cavando. Cuando el hoyo tenía unos 3 pies de profundidad, se detuvo, se limpió la frente y miró directamente a mi ventana. Retrocedí rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. ¿Podía verme? El ángulo estaba mal, mi habitación estaba oscura, su jardín estaba iluminado. Pero la forma en que había mirado hacia arriba, se sentía como si supiera que estaba observando. No volví a la ventana esa noche. Regresé a la cama y me dije a mí mismo que no era asunto mío. La gente hace cosas raras. Tal vez estaba plantando un árbol. Tal vez estaba instalando un sistema de aspersores. Tal vez simplemente le gustaba la jardinería a las 3 de la mañana. Pero la noche siguiente a las 3:15 de la madrugada, lo escuché de nuevo. La misma excavación rítmica. Y la noche después de esa. Y la noche después de esa. Almohadilla parte 3, el patrón. Para el final de la primera semana, estaba durmiendo terriblemente. No porque el sonido fuera particularmente fuerte, Richard era cuidadoso, incluso silencioso. Pero porque no podía evitar despertarme y revisar. Cada noche entre las 3 y las 3:30 de la madrugada, iba a su patio trasero y cavaba. A veces cavaba nuevos hoyos.
A veces parecía estar rellenando los viejos. No podía decir que estaba enterrando, si estaba enterrando algo en absoluto. Desde mi ventana podía verlo trabajar, pero no podía ver qué estaba poniendo en el suelo. Traté de ignorarlo. Traté de decirme a mí mismo que no era mi problema. Pero la curiosidad es una cosa peligrosa. Un sábado por la mañana, decidí hacer una investigación. Esperé hasta que vi el auto de Richard salir, siempre salía alrededor de las 9 de la mañana los sábados, y luego caminé hacia la cerca que separaba nuestras propiedades. Su patio trasero era prístino. Césped perfecto, setos bien recortados, un pequeño huerto en la esquina. Nada parecía perturbado. Sin hoyos obvios, sin señales de excavación. Lo que sea que estuviera haciendo de noche, lo estaba cubriendo bien durante el día. Estaba a punto de irme cuando noté algo cerca de la cerca trasera. El césped allí se veía diferente. Más nuevo. Como si hubiera sido reemplazado recientemente. Caminé más cerca tratando de ver mejor, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Puedo ayudarte con algo? Me di la vuelta. Richard estaba parado en su puerta trasera, mirándome. No había escuchado su auto regresar. Oh, hola, tartamudeé, mi cara enrojeciendo. Pensé que vi a mi gato saltar la cerca. Solo estaba revisando. No tienes un gato. Mi sangre se heló. ¿Qué? He vivido aquí 6 semanas. Nunca te he visto con un gato. O un perro. O cualquier mascota. No estaba equivocado. Había vendido esa mentira sin pensar, y me había descubierto inmediatamente. Correcto, dije, retrocediendo hacia la cerca. Debe haber sido el gato de un vecino. Perdón por molestarte. Si tienes curiosidad sobre algo, dijo Richard, su voz calmada pero firme, solo deberías preguntar. Quería hacerlo. Quería preguntar por qué estaba cavando hoyos a las 3 de la mañana. Pero algo en la forma en que me miraba, firme e inquebrantable, me hizo acobardarme. No, no. Estoy bien. Que tengas un buen día. Prácticamente corrí de regreso a mi casa. Almohadilla, almohadilla, parte 4, la confrontación. No podía dejarlo ir. Cada noche escuchaba la excavación. Cada mañana veía su jardín perfecto e imperturbable. Me estaba volviendo loco. Comencé a hacer investigación. Sé cómo suena, como si me estuviera obsesionando. Y tal vez lo estaba. Pero necesitaba saber qué estaba pasando. Busqué a Richard Castellano en línea. Encontré algunos perfiles de redes sociales que podrían haber sido él, pero todos estaban bloqueados, sin información pública. Intenté buscar los registros de propiedad de su casa. El dueño anterior había sido una anciana llamada Dorothy Chen que había vivido allí durante 40 años antes de fallecer. Richard había comprado la casa a través de un fideicomiso. Sin hipoteca. Comprador en efectivo. Eso me pareció extraño, pero no necesariamente sospechoso. Algunas personas tienen dinero. También comencé a llevar un registro. Raro, lo sé. Pero necesitaba ver si había un patrón. Durante 2 semanas, anoté cada vez que escuchaba la excavación. Siempre era entre las 3 y las 4 de la madrugada. Siempre en el patio trasero. Y lo hacía cada noche sin falta. En la 14ª noche decidí que necesitaba ver realmente qué estaba enterrando. Puse mi alarma para las 2:45 de la madrugada. Cuando sonó, me vestí con ropa oscura, agarré mi teléfono y silenciosamente fui a mi patio trasero. Me posicioné detrás de un árbol cerca de la cerca donde tenía una vista clara del jardín de Richard, pero estaba escondido en las sombras. A las 3:02 de la madrugada exactamente, su luz del porche trasero se encendió. Richard emergió llevando una pala y algo más, una caja. Era pequeña, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en lo que parecía una bolsa de basura. Mi corazón latía con fuerza. Esto era... Lo que sea que estuviera enterrando, estaba a punto de verlo. Caminó hacia un lugar cerca del medio de su jardín y comenzó a cavar. El hoyo no era profundo, tal vez 2 pies. Trabajó rápidamente y en 15 minutos había terminado.
Luego colocó la caja en el hoyo, la cubrió y aplanó la tierra. Pero no se fue. En cambio, se quedó allí, mirando hacia abajo al lugar. Y luego hizo algo que me heló hasta los huesos. Comenzó a llorar. No sollozando, no histérico. Solo lágrimas silenciosas corriendo por su cara mientras estaba en su patio trasero a las 3 de la mañana, mirando el suelo donde acababa de enterrar algo. Después de unos minutos, se secó los ojos, recogió su pala y volvió adentro. Me quedé allí durante mucho tiempo después de que se fue, tratando de procesar lo que había visto. Almohadilla parte 5, el descubrimiento. A la mañana siguiente hice algo de lo que no estoy orgulloso. Esperé hasta que Richard salió de la casa, y luego entré a su patio trasero. Lo sé. Allanamiento. Ilegal. Espeluznante. Pero tenía que saber. Encontré el lugar donde había estado cavando la noche anterior. El césped estaba ligeramente perturbado, pero nunca lo notarías a menos que estuvieras buscándolo. Me arrodillé y comencé a cavar con mis manos. Aproximadamente 18 pulgadas abajo golpeé algo sólido. La caja. La saqué con cuidado. Estaba envuelta en una bolsa de basura negra, asegurada con cinta adhesiva. Mis manos temblaban mientras pelaba el plástico. Dentro había una caja de metal. No oxidada, no vieja. Nueva. Y estaba cerrada con un candado de combinación. Me senté allí en el patio trasero de Richard, sosteniendo esta caja, dándome cuenta de que había cruzado una línea que no podía descruzar. No podía exactamente tocar su puerta y preguntarle qué había en la caja que había desenterrado de su jardín. Estaba a punto de devolverla cuando escuché una puerta de auto cerrarse. Richard estaba en casa. Entré en pánico. Empujé la caja de regreso al hoyo, rápidamente la cubrí con tierra y corrí de regreso a mi propiedad. Llegué a mi puerta trasera justo cuando vi a Richard caminar por el lado de su casa. Me había visto. No lo creía, pero no podía estar seguro. Por el resto del día fui un manojo de nervios. Seguía esperando un golpe en mi puerta, una confrontación, tal vez incluso la policía. Pero no pasó nada. Esa noche a las 3 de la madrugada, escuché la excavación de nuevo. Almohadilla parte 6, la conversación. No podía soportarlo más. A la mañana siguiente decidí simplemente hablar con él. No más espionaje, no más desenterrar su jardín. Solo tocaría su puerta y le preguntaría directamente. A las 10 de la mañana, caminé y toqué su timbre. Richard respondió después de unos momentos. Se veía cansado, más viejo de lo que recordaba. Sí, dijo. Hola, Richard. Soy Jake. De al lado. Realmente no nos hemos conocido oficialmente. Sé quién eres. Correcto. Escucha, quería hablarte sobre algo. No me invitó a pasar. Solo se quedó allí, esperando. He estado escuchándote en tu patio trasero por la noche. La excavación. Y solo quería asegurarme de que todo está bien. Su expresión no cambió. Todo está bien. Es solo que es cada noche. A las 3 de la mañana. Es un poco inusual. Lo que hago en mi propiedad es mi asunto. Lo sé, no estoy tratando de... ¿Vas a reportarme?, preguntó. ¿Qué? No. Solo estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? No sabía cómo responder eso. No lo sé. Solo parece triste. Anoche te vi, y estabas llorando y... ¿Me estás observando? No quiero decir no observando. Solo me pasó ver. ¿Me estás espiando? No era una pregunta. No estoy. Te he visto. En tu ventana. En tu patio trasero. Y ahora me estás diciendo que me viste llorando. Eso no es pasar a ver algo. Eso es vigilancia. No estaba equivocado. Y me sentí como un completo rastrero. Lo siento, dije en voz baja. Tienes razón. No debería haber estado observando. Me ocuparé de mis propios asuntos de ahora en adelante. Me di vuelta para irme, pero su voz me detuvo.
Mi esposa murió. Me di vuelta. Todavía estaba parado en la puerta, pero su expresión se había suavizado ligeramente. Lo siento, dije. Alzheimer. Lo tuvo durante 7 años. Los últimos 3, no sabía quién era yo. No sabía su propio nombre. Al final, no sabía nada. Lo siento mucho. Estuvimos casados 42 años. Cuidé de ella en casa tanto tiempo como pude. Pero eventualmente tuve que ponerla en un centro. Murió allí hace 6 meses. No sabía qué decir. Antes de que se enfermara, continuó Richard, amaba la jardinería. Estaba obsesionada con ella. Teníamos un hermoso jardín en nuestra antigua casa. Rosas, tulipanes, verduras. Podía hacer crecer cualquier cosa. Hizo una pausa, mirando más allá de mí hacia su jardín. Cuando comenzó a olvidar cosas, el jardín fue una de las primeras cosas en irse. Plantaba las mismas semillas una y otra vez, olvidando que ya las había plantado. O desenterraba plantas que acababa de poner, sin recordar por qué estaban allí. Eso debe haber sido difícil de ver, dije. Lo peor era la confusión. Sabía que algo estaba mal, pero no podía entender qué. Se frustraba tanto, tan enojada consigo misma. Y luego eventualmente simplemente se detuvo. Dejó de jardinear. Dejó de intentarlo. Solo se sentaba en su silla y miraba por la ventana. ¿Qué estás enterrando?, pregunté en voz baja. Richard me miró por un largo momento. Recuerdos. Almohadilla, almohadilla, parte 7, la verdad. Richard me invitó a pasar. Su casa estaba ordenada, casi espartana. Muebles mínimos, sin decoraciones, sin fotos en las paredes. Parecía como alguien que vivía allí temporalmente, no alguien que se había establecido. Hizo café, y nos sentamos en su mesa de cocina. Su nombre era Margaret, dijo. Maggie. Todos la llamaban Maggie. Suena maravillosa. Lo era. Ella era. Se interrumpió mirando su café. Cuando se enfermó, le prometí que recordaría por los dos. Estaba aterrorizada de olvidar. Aterrorizada de que se perdería a sí misma. Así que prometí que me aferraría a todo. Las cajas, dije. ¿Qué hay en ellas? Cosas que le importaban. Cosas que habrían significado algo cuando todavía sabía quién era. Escribo un recuerdo, lo pongo en una caja con algo que ella amaba, y lo entierro. ¿Por qué enterrarlo? ¿Por qué no guardarlo? ¿Por qué no puedo? Su voz se quebró. Lo intenté. Al principio guardé todo. Su ropa, sus libros, sus herramientas de jardinería. Convertí una habitación entera en nuestra antigua casa en un santuario. Pero no ayudó. Solo me hizo sentir más solo. Se levantó y caminó hacia un cajón, sacó un pequeño cuaderno y me lo entregó. Este es mi registro. Cada entierro. Cada recuerdo. Lo abrí con cuidado. Las entradas estaban fechadas, comenzando desde hace unos 8 meses. Asterisco 3 de junio, caja 1, primera cita. La llevé a una película. Se rió en todas las partes equivocadas. Enterrado con el boleto, asterisco. Asterisco 5 de junio, caja 2, día de la boda. Usó el vestido de su abuela. Lloró cuando su padre la llevó al altar. Enterrado con un pedazo de encaje del vestido, asterisco. Asterisco 8 de junio, caja 3, primera casa. Plantó rosas en el jardín delantero. Murieron ese invierno. Lloró. Enterrado con pétalos de rosa secos, asterisco. Había docenas de entradas. Cientos tal vez. Una para casi cada día. Estás enterrando su memoria, dije. Estoy dejando ir. O intentándolo. El terapeuta dijo que necesitaba procesar mi duelo. Que aferrarme a todo me estaba manteniendo atascado. Así que decidí enterrarlo. Literalmente. Ponerlo en el suelo y dejarlo descansar. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Ahí es cuando murió. 3:17 de la madrugada. Estaba sosteniendo su mano.
Tomó un último respiro y luego en nada. Me senté con ella durante 3 horas antes de llamar a alguien. Solo me senté allí, sosteniendo su mano, contándole historias sobre nuestra vida juntos. Historias que ya no podía recordar. Sentí lágrimas en mis propios ojos. Lo siento mucho, Richard. Siento haber invadido tu privacidad. Siento que... Está bien. Entiendo. Se ve extraño desde afuera. Diablos, probablemente es extraño. Pero es lo que necesito hacer. ¿Cuánto tiempo seguirás haciéndolo? Hasta que no quede nada por enterrar. O hasta que pueda recordarla sin que duela tanto. Lo que venga primero. Nos sentamos en silencio por un tiempo tomando nuestro café. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Claro. El césped. Tu jardín es perfecto. ¿Cómo ocultas toda la excavación? Por primera vez desde que lo conocí, Richard sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Maggie me enseñó. Era meticulosa con el césped. Cavas el hoyo, guardas el césped. Lo cortas en cuadrados, como piezas de rompecabezas. Luego, cuando terminas, lo vuelves a poner exactamente como estaba. Lo riegas bien, y en unos días ni siquiera puedes notarlo. Estaría orgullosa. Tu jardín se ve genial. Habría odiado esta casa, dijo. Sin jardín. Sin flores. La compré porque era barata y estaba disponible. No podía quedarme en nuestra antigua casa. Demasiados recuerdos. Demasiado de ella en todas partes. Pero estás haciendo recuerdos aquí. Solo diferentes. Supongo. Rellenó nuestro café. Jaque, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. ¿Puedes no decirle a nadie sobre esto? La gente no lo entendería. Pensarían que estoy loco. Diablos, tal vez estoy loco. Pero esto me está ayudando. Y no quiero que nadie intente detenerme. No le diré a nadie. Lo prometo. Gracias. Almohadilla, almohadilla, parte 8, el ritual. Después de esa conversación, las cosas cambiaron entre Richard y yo. No es que nos volviéramos mejores amigos ni nada, pero había un entendimiento. A veces lo veía en su jardín durante el día, y nos saludábamos, tal vez intercambiábamos algunas palabras sobre el clima. Dejé de espiarlo por la noche. A veces escuchaba la excavación, no puedes evitar escucharla cuando vives al lado, pero ya no observaba. Se sentía mal ahora que sabía lo que estaba haciendo. Aproximadamente 2 semanas después de nuestra conversación, Richard tocó mi puerta. Era tarde en la tarde y sostenía una pequeña planta en maceta. Tomates, dijo entregándomela. El favorito de Maggie. Pensé que te gustaría plantarlo. Ella siempre decía que todos deberían cultivar al menos una cosa. Gracias, dije genuinamente conmovido. Cuidaré bien de ella. Sé que lo harás. Se dio vuelta para irse, luego se detuvo. Jaque, voy a hacer algo esta noche que podría parecer extraño. Más extraño de lo usual. Solo quería avisarte. ¿Está bien? Esta noche habría sido nuestro 43º aniversario. Voy a estar ahí afuera por un tiempo. Podría hacer algo de ruido. Me disculpo de antemano. No te preocupes por eso. Y Richard. Feliz aniversario. Estoy seguro de que a Maggie le habría encantado. Esa noche me quedé despierto. No para observar, sino para estar despierto. Se sentía mal dormir mientras Richard estaba afuera, marcando lo que debería haber sido una celebración. A las 3 de la madrugada, lo escuché salir. Pero en lugar de cavar, escuché música. Música clásica suave. No pude evitarlo, miré por la ventana. Richard había colocado 2 sillas en su patio trasero, enfrentadas una a la otra. Una pequeña mesa entre ellas con lo que parecían copas de champán. Se sentó en una silla, y la otra permanecía vacía. Se quedó allí durante 1 hora, ocasionalmente levantando su copa para brindar con la silla vacía, hablando suavemente con alguien que no estaba allí. Fue una de las cosas más tristes que había visto. Y también una de las más hermosas.
Almohadilla, almohadilla, parte 9, el cambio. Pasaron meses. El verano se convirtió en otoño, el otoño en invierno. La excavación continuó pero con menos frecuencia. En lugar de cada noche se convirtió en cada pocas noches. Luego una vez a la semana. Luego menos. Le pregunté a Richard al respecto un sábado por la mañana cuando ambos estábamos afuera. ¿Te estás quedando sin recuerdos?, pregunté, tratando de mantenerlo ligero. No. Nunca me quedaré sin recuerdos. Solo estoy llegando a un lugar donde no necesito enterrarlos más. Algunos de ellos puedo simplemente recordar. Sin que duela. Eso es bueno. Eso es progreso. Lo es. Pero también da miedo. ¿Y si olvido? ¿Y si dejo ir tanto que la pierdo completamente? No olvidarás. Lo importante se queda. Confía en mí. Asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. En diciembre, la hija de Richard lo visitó. Solo supe que tenía una hija porque tocó mi puerta buscándolo. Perdón por molestarte, dijo. Estoy buscando a mi padre. Richard castellano. No está respondiendo su puerta. O probablemente está en el supermercado. Usualmente va a esta hora. Correcto. Gracias. Soy Jennifer, por cierto. Su hija. Jaque. Vivo al lado. ¿Cómo está él?, preguntó. Honestamente. Pensé en mentir, decir que estaba bien. Pero algo en sus ojos me dijo que necesitaba la verdad. Está de duelo. Pero está lidiando con ello. A su manera. La excavación, dijo. ¿Sabes sobre eso? Me lo dijo. Creo que está loco. Creo que debería vender este lugar, mudarse más cerca de mí y mi familia, ver a un terapeuta adecuado. Pero no me escucha. Tal vez eso está bien. Tal vez necesita hacer esto a su manera. Ha pasado casi un año. En algún momento tiene que seguir adelante. Creo que está siguiendo adelante. Solo que lentamente. Me miró como si quisiera discutir, pero luego su rostro se suavizó. Eres un buen vecino. Gracias por cuidar de él. Es un buen tipo. Sí. Sí lo es. Almohadilla, almohadilla, parte 10, el entierro final. Era marzo, casi un año exacto desde que Richard se había mudado, cuando tocó mi puerta a las 2 de la madrugada. Respondí en pijama, preocupado de que algo estuviera mal. Richard, ¿estás bien? Necesito tu ayuda con algo. Si estás dispuesto. Por supuesto. ¿Qué es? Voy a hacer mi último entierro. El último. Y no quiero hacerlo solo. Caminamos juntos a su patio trasero. Ya había cavado el hoyo, más profundo que los otros, tal vez 4 pies. Junto a él había una caja, más grande que las que había visto antes. ¿Qué hay en ella?, pregunté. Todo. Las últimas piezas. Su anillo de bodas. Un álbum de fotos. La última carta que escribió antes de olvidar cómo escribir. ¿Y esto? Me mostró un pequeño diario. Está vacío. Voy a comenzar a llenarlo con nuevos recuerdos. Nuevas experiencias. Cosas que hago sin ella. Pero quería enterrar el viejo diario primero. El que usaba para llevar registro de todos los entierros. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tengo que hacerlo. Si no lo hago, estaré atascado para siempre. Maggie no querría eso. Bajamos la caja al hoyo juntos. Luego Richard se quedó allí, mirándola. Te amé, dijo en voz baja. Siempre te amaré. Pero tengo que dejarte descansar ahora. Y tengo que aprender cómo vivir de nuevo. Comenzó a llorar. Yo también. Llenamos el hoyo juntos, reemplazamos el césped, lo aplanamos. Cuando terminamos no podías decir que se había enterrado algo allí. Gracias, dijo Richard. Por no juzgarme. Por entender. Gracias por confiar en mí. Nos quedamos allí en su patio trasero a las 3 de la madrugada, 2 vecinos que se habían convertido en algo parecido a amigos,
despidiéndonos de alguien que ninguno de nosotros había conocido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora intento vivir. Por primera vez en 7 años, intento realmente vivir en lugar de solo existir. Creo que puedes hacerlo. Sí. Yo también. Se unió a un club de jardinería. Comenzó a ser voluntario en el jardín botánico local. Incluso tuvo una cita, aunque no funcionó. Demasiado pronto, dijo. Pero sonrió cuando lo dijo. La semana pasada, me trajo tomates de su jardín. Primera cosecha, dijo. Maggie habría estado orgullosa. Planté esa planta de tomate que me dio hace meses. No sobrevivió el invierno, pero en la primavera, volvió. Más fuerte que antes. Richard dice que así es el duelo. Crees que está muerto, que finalmente lo has superado. Pero vuelve. La diferencia es que cuando vuelve eres más fuerte. Sabes cómo cuidarlo. Cómo vivir con él. No sé si Richard alguna vez superará completamente a Maggie. No sé si alguien supera completamente ese tipo de amor. Pero lo está intentando. Está aprendiendo a llevar su duelo en lugar de enterrarlo. Y a veces, tarde en la noche cuando no puedo dormir, miro por mi ventana al patio trasero de Richard. A todos esos recuerdos enterrados, descansando pacíficamente en el suelo. Y pienso en cómo todos llevamos a nuestros muertos con nosotros, de una manera u otra. Algunos de nosotros simplemente los enterramos más profundo que otros. Fin.